Muy buenas familia, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a explicar un poquito de técnica. Mi nombre es Julio Martos, soy barbero desde hace 10 años y llevo 5 años impartiendo formación, y lo que voy a enseñar en este vídeo es cómo estructuramos un corte desde que el cliente se sienta en nuestra silla hasta que conseguimos un resultado de calidad y conseguimos proyectar lo que tenemos en mente. Así que, sin más, vamos a por esta explicación. ¿Qué es lo primero que vamos a tener en cuenta cuando vamos a realizar nuestro corte de cabello? Pues lo primero que vamos a tener en cuenta una vez que tengamos a nuestro modelo o nuestro cliente sentado en nuestra silla es la forma del cráneo. Lo primero que vamos a hacer es un análisis craneal. ¿Y qué vamos a comprobar dentro de ese análisis craneal? ¿Cuáles son los cambios de plano? Una vez que hemos comprobado cómo son esos cambios de plano, esos cambios de forma que tenemos en el cráneo y ya nos hacemos una idea de sobre qué terreno vamos a crear nuestra estructura capilar, vamos al segundo paso, y nuestro segundo paso es comprobar qué tipo de cabello tiene, y eso se llama análisis capilar. ¿Qué vamos a comprobar dentro de este análisis capilar? Pues el tipo de cabello sobre el que vamos a trabajar, si el cabello es rizado, si es liso o si es ondulado. Vamos a comprobar también si la densidad del cabello es alta, media o baja, y también vamos a comprobar la tensión del cabello. Una vez que tenemos claro cuál es la forma del cráneo y qué tipo de cabello vamos a trabajar, cuáles son las densidades que tenemos en el cabello, porque no siempre es homogéneo, puede haber partes del cabello en el que tenemos más densidad, otras que menos. Todos sabemos que la parte de la coronilla o la parte de la entrada suele ser una zona en la que tenemos un poquito menos de densidad, por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta. Y además también sabemos la tensión que este contiene, como por ejemplo en la zona de coronilla el cabello suele tener más tensión, por lo tanto cuanto más fuerza tiene la raíz y menos peso tiene el cabello, pues más facilidad hay de que ese cabello se dispare o se eleve más de la cuenta. Por lo tanto vamos a tener que tener control sobre eso. El tercer paso, una vez que ya tenemos esto, es la organización del corte. ¿Y la organización del corte cómo lo vamos a realizar? Pues teniendo en cuenta unas particiones. Las particiones son cómo vamos a dividir el cabello para organizarnos el corte, para trabajar de una manera ordenada y teniendo todo el rato un control sobre la estructura que estamos creando. Una vez que hemos realizado esas particiones, que pueden ser separar la parte trasera, la zona superior o la zona lateral del corte, dependiendo de lo que queramos crear y cómo queramos organizarnos, dentro de esas particiones vamos a realizar las secciones. Las secciones es lo que vamos a trabajar dentro de esa partición. Por ejemplo, si he separado la zona trasera, para trabajarla de forma independiente, pues dentro de esa zona trasera voy a trabajar con secciones. Esas secciones pueden ser de tres tipos: verticales, horizontales y diagonales. Cada una de ellas tiene una función distinta. Ya nos vamos haciendo una idea de cómo organizamos el corte. Cuando ya hemos realizado nuestras particiones y nos disponemos a trabajar con esas secciones, podemos crear distintas formas. ¿Y cómo creamos esas formas? Con la distribución. Y con algo más aparte de la distribución, con la proyección. Bien, ¿qué tipo de distribuciones tenemos? Pues tenemos tres: la distribución a la anterior, tenemos la distribución a la primera y tenemos la distribución a la siguiente. Muy bien, ya tenemos claro que para crear distintas formas tenemos que tener en cuenta la distribución y la proyección con la que cortamos. ¿Pero qué forma creamos con cada distribución de ellas? Pues cuando trabajamos a la sección anterior estamos creando formas cuadradas. Cuando trabajamos a la primera estamos trabajando con formas triangulares, y cuando trabajamos a la siguiente o en su base sería forma redonda. ¿Esto qué quiere decir? Pues cuando trabajo con una distribución a la anterior, desde mi guía, estoy creando una forma cuadrada porque estoy ganando un poco de largo en cada sección que estoy trabajando. Cuando trabajo a la primera, estoy ganando más largo porque hay más recorrido entre las secciones y la guía. Por lo tanto, voy ganando un largo que es mayor, una incrementación más larga. Y luego puedo trabajar con la distribución a la siguiente, que sería coger mi guía y trasladarla hacia la nueva sección, y me caería una forma redonda,
que es igual a la forma craneal. Muy bien, ya tenemos claro qué conseguimos con la distribución, pero ¿qué conseguimos con la proyección? Pues la proyección es cómo nosotros vamos a colocar nuestros dedos y cómo vamos a colocarnos frente al plano que estamos trabajando a la hora de cortar, y eso va a influir en el resultado final que quede. Por lo tanto, proyección más distribución igual a forma. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar nuestro corte? El peso. ¿Qué quiere decir el peso y cómo lo trabajamos? Pues para tener en cuenta el peso y para tener control sobre él, tenemos que saber lo que es la elevación. ¿Qué tipos de elevaciones tenemos? Pues tenemos 3: capa, línea y graduación. ¿Qué diferencia hay entre cada una de ellas? Cuando trabajo una línea, significa que todo lo voy a trabajar a 0 grados. Por lo tanto, significa que todas las secciones de ese plano las voy a trabajar en su caída natural. No voy a elevarlas. Todas van a ir a un mismo punto. Por lo tanto, voy a crear una línea de peso muy contundente, que tiene muy poco movimiento y que tiene poca textura, que no llegamos ahí a potenciar la textura del cabello. Más bien, tratamos de eliminarla. Las capas es cuando trabajamos de 90 a 180. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos trabajando con una elevación mayor. Por lo tanto, cuando trabajamos desde 90 grados hacia 180, el resultado del corte, cuando cae el cabello y visualizamos, es que va desde más corto arriba a más largo abajo. Por lo tanto, tiene poco peso o menos peso, dependiendo de cuánto elevemos en este rango. Ahí es cuando vamos a controlar cuánto peso eliminamos. El cabello tiene más movimiento y por lo tanto visualizamos mejor la textura del cabello. Y luego entre las líneas y las capas tenemos las graduaciones, que van desde 1 grado a 89. ¿Y qué resultado tiene cortar desde 1 grado a 89? Pues el resultado que queda es de corto abajo a largo arriba. Por lo tanto, cuando trabajamos con graduación, estamos creando una estructura, estamos creando soportes, estamos controlando un peso intermedio, con una textura activa, pero no tanto como cuando realizamos capas. Bien, familia, cuando tenemos todo esto en cuenta, cuando visualizamos cómo es el cráneo, hacemos un análisis craneal en el cual vemos cómo son los cambios de plano y los cambios de forma que tenemos en la cabeza. Cuando hacemos un análisis capilar en el cual comprobamos la tensión del cabello, cuánto se dispara o se eleva de forma natural y vemos qué tipo de cabello estamos trabajando, además de qué densidades tenemos en él para tenerlas en cuenta en el resultado final del corte y cómo tenemos que trabajar, ya tenemos ese análisis. A partir de ahí realizamos nuestras particiones, nos organizamos el corte. Dentro de esas particiones trabajamos nuestras secciones, que pueden ser verticales, horizontales o diagonales. ¿Qué podemos conseguir con esas secciones? Pues crear formas. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta para crear esas formas? La distribución y la proyección. Muy importante. Cuando tenemos eso combinado, sabiendo cómo distribuirlas, a la anterior para ganar un poquito de largo y crear formas normalmente cuadradas. Cuando trabajamos a la primera y ganamos más largo creando formas triangulares, o trabajamos a la siguiente o en su base para crear formas craneales, ya vamos teniendo control de lo que estamos creando en cada plano. Y además tenemos un control sobre el peso, teniendo en cuenta la elevación que estamos realizando y trabajando, viene lo que viene a ser el resultado. Cuando aprendemos a tener en cuenta todos estos factores y los tenemos interiorizados y los utilizamos a la hora de crear un corte, a partir de ahí podemos considerar que estamos creando. Ahí tenemos control sobre el corte y el resultado que queremos realizar. Si todo esto no lo tienes claro todavía, no te preocupes, suscríbete a mi canal porque voy a subir vídeos en los cuales voy a explicar todo esto de forma detallada. Quiero hacer un inciso para aclarar algo, y es que dependiendo en qué escuela y qué metodología o con el formador que estudies o aprendas, estas dos cosas, la parte 3 y la parte 4, se puede cambiar. ¿Ok? Hay formadores, academias o metodologías que hablan de particiones como esta parte de aquí, las verticales, horizontales y diagonales, y secciones, la forma en la que divide el corte. Para mí, siempre he utilizado las particiones como lo organizo y las secciones como verticales, horizontales y diagonales, que es como lo he explicado en el vídeo. Pero
No tengo la razón absoluta. Cada persona, cada formador ha aprendido de una manera y tiene una forma de explicarlo. Para mí así es la forma más fácil, pero yo no entro en debate con nadie, yo no tengo ningún problema. Creo que lo importante realmente es saber qué es cada cosa y comprenderlas para conseguir el resultado que quieres y no tanto como lo llamemos.